En el pueblo donde vive mi abuela hay una montaña, y en esa montaña hay un estanque verde esmeralda sorprendentemente hermoso. Es tan verde que casi parece azul, como un color pastel transparente. Se le llame como se le llame, es increíblemente hermoso. Sin embargo, a los niños del pueblo se les prohíbe estrictamente acercarse a él. Cada vez que preguntaba por qué, la respuesta siempre era la misma. A los niños no les incumbe saberlo, simplemente no vayas allí. Pero los niños son niños y, por supuesto, yo quería saber más. Interrogué a mi abuela y a otros adultos del pueblo sobre los detalles de ese estanque. Si de verdad era tan hermoso, quería verlo con mis propios ojos. Otros niños del pueblo sentían lo mismo, y cada vez que yo iba de visita, empezábamos a hablar de ir a verlo. Sin embargo, como los adultos nos advertían tan severamente, entre los niños empezaron a correr rumores. Decían que quien se acercara a ese estanque nunca regresaría. He oído que no tiene fondo, así que si te caes, mueres, decían en el pueblo, por lo que nunca llevamos nuestras palabras a la acción. Ay, pero cuando pasé a la escuela secundaria y volví al pueblo, los niños con los que jugaba antes, es decir, Taro, Hiro y Hanako, Taro y Hanako eran mellizos y Hiro era su primo, empezaron a decir, si de verdad no se puede regresar de ahí, ¿cómo saben todos cómo es el estanque? Si hoy en día un estanque de verdad no tuviera fondo, ya lo habrían rellenado hace mucho tiempo. Empezaron a expresar ideas más realistas, y yo estaba de acuerdo con ellos. ¿Existe siquiera ese estanque? ¿Acaso no es solo un invento que se les ocurrió? Al final, nos decidimos. Iríamos a comprobarlo. Nos encontramos los 4 temprano en la mañana y nos dirigimos a la montaña. La montaña en sí era pequeña, así que calculamos que incluso si nos perdíamos, podríamos encontrar el camino de regreso para el anochecer. No nos tomamos la situación demasiado en serio. Taro, Hanako y yo ahora éramos estudiantes de secundaria, y Hiro estaba en 2º grado y practicaba judo. Dijo que si pasaba lo peor y nos atacaba un oso o un perro salvaje, les haría una llave de judo y los derrotaría. Nos sentimos más tranquilos, aunque sabíamos que eso era imposible. Mientras charlábamos de todo un poco, nos cansamos bastante, después de vagar durante casi 3 horas, y entonces nos topamos con un lugar extraño donde los árboles crecían muy tupidos. Es difícil de explicar, pero justo en ese punto había una cantidad de árboles poco natural, como si los hubieran plantado allí a propósito. Ni siquiera había senderos de animales. Definitivamente es aquí. Miren qué sospechoso, dijo Hanako, que iba a la cabeza. Era una chica muy ruda, y mientras nosotros 3 temblábamos, ella pasó directamente por un claro entre los árboles. No había nada que hacer, así que la seguimos. Y allí, tal como pensábamos, estaba el estanque. Viaje al centro de la Tierra, ¿cómo se llama esa película? Bueno, se parecía a una escena de ahí. En realidad, era más cristalino de lo que hubiera podido imaginar, tan hermoso. Pero debido a los árboles, estaba un poco oscuro, y una pequeña cabaña junto al estanque arruinaba la vista. Al principio todos estábamos maravillados y recogimos agua del estanque en una botella que Hanako había traído, pero esa pequeña cabaña no nos dejaba en paz. Ni siquiera era una cabaña, sino algo largo, como un pequeño cobertizo que habían estirado a lo largo. Por fuera se veía sucio y espeluznante, como si allí viviera alguna bruja de la montaña o algo por el estilo. Entonces Hiro dijo, si hay una bruja de la montaña ahí, simplemente la tiraré por encima del hombro. Y entró. Queríamos seguirlo, pero entonces Taro de repente soltó. De ninguna manera. No voy a entrar. Me quedaré aquí. Hanako estaba harta de su cobardía, pero Taro se negó rotundamente a ir. 4. Si quieres ir, vayan solo tú y Hiro-chan, Ume-chan y yo esperaremos aquí, ¿eh? Por alguna razón, decidió dejarme con él. Tenía miedo, pero aún así quería entrar a la cabaña. Pero Taro era un cobarde, y temía que si lo dejaba solo, le pasaría algo malo. Así que decidí quedarme. Les agité la mano a los otros 2,
cuando entraron en la cabaña y me senté junto al agua verde del estanque para hablar con Taro. ¿Por qué no quieres entrar ahí? ¿Tienes miedo? No me gusta, da miedo. Bueno, entonces, ¿por qué Hanako y Hiro-chan sí pueden ir? Taro respondió, Hana-chan siempre es mala conmigo, la odio. Hiro-chan siempre se hace el rudo, pero son puras palabras, así que también lo odio. Oye, así que no me importa si mueren, me da igual. Hana-chan siempre se da aires de grandeza y me trata como basura. Hiro-chan siempre me pega. Los odio a los dos, deberían morir, solo quiero que se mueran. Por eso vine aquí, para que Magagami-sama los mate por mí. En medio de este torrente de insultos, sonó una palabra que nunca antes había escuchado, y pregunté, Magagami-sama, ¿qué es eso? Ninguno de los niños del pueblo sabe de ella. Hanako y Hiro tampoco lo saben, porque son idiotas. Pero yo sí lo sé, Magagami-sama vive aquí. La anciana Kichizu me habló de ella, porque soy inteligente. Sí, pero ¿qué es Magagami-sama? Ume-chan, tú eres bueno conmigo, así que te ayudaré. Pero no puedo hacer nada por Hanako y Hiro. Son idiotas, se hacen los rudos. Son estúpidos, deben morir. Magagami-sama los matará por mí. Esto ya no parecía un simple insulto, sino una maldición. En algún momento, incluso dejó de llamarlos por sus diminutivos. Taro seguía escupiendo saliva y pronto soltó una risa extraña. Fue espeluznante. Estaba sentado, abrazando sus rodillas, y luego giró su cuello hacia mí y se rió. Se había vuelto loco. En ese momento me di cuenta de que Hanako y Hiro no habían salido en un buen rato. También quería alejarme de Taro, así que me dirigí hacia la cabaña. «Quédate aquí, no vayas a buscar a esos dos», gritó Taro. «Ya es demasiado tarde», sonrió. Su rostro me dio náuseas, pero lo ignoré y entré. Estaba completamente oscuro y había un olor extraño. Olía a algo quemado y podrido. Cuanto más avanzaba, peor me sentía. Luego, escuché una risa extraña desde una habitación al final de la cabaña. Entré de mala gana y allí, sentados en el suelo, estaban Hanako y Hiro. Se reían de la misma manera que Taro. Me asusté muchísimo. Tenía que llamar a alguien de inmediato. Me di la vuelta y, justo frente a mí, flotando en el aire, había un par de ojos blancos. Eran blancos, como esa neblina que cubre la pupila de una persona ciega. Solté un grito terrible y retrocedí hacia la pared. Cuando lo hice, sentí algo pegajoso. Toqué de nuevo. Toda la pared estaba pegajosa. ¡Qué asco! ¡Asco! ¡Asco! Quería salir de inmediato, pero no podía moverme debido a los ojos blancos. Si me movía, me perseguirían. Estaba aterrorizado. Los ojos blancos seguían mirándome fijamente. ¿Acaso seré maldecido y moriré? Pensé. Ya no podía mirarlos más, y giré la cabeza hacia la derecha. ¿Cuándo pasó eso? Te dije que ya era demasiado tarde. La mitad del rostro de Taro asomaba por la ventana. Los ojos de Taro eran exactamente como esos ojos blancos que flotaban frente a mí. Taro se estaba riendo. Hanako y Hiro también se reían. Los ojos blancos seguían flotando frente a mí. Ya no podía soportarlo más. Medio loco, salí corriendo de la cabaña y bajé la montaña corriendo. Por detrás, escuchaba constantemente esa risa. Bañado en lágrimas y mocos, corrí. Cuando llegué al pie de la montaña, todavía era mediodía. Yo pensaba que ya era de noche. Al bajar de la montaña y entrar al pueblo, lo primero que vi fue al abuelo de Taro y Hanako. Ume, ¿qué pasó? Tú. Su abuelo, normalmente amable, corría hacia mí a una velocidad increíble, escupiendo saliva. ¿Fuiste allí? ¿Fuiste allí? Con una expresión peligrosa en el rostro, me sacudió y se lo conté todo. Subimos a la montaña y vimos el estanque y la cabaña. Le conté la historia de Taro sobre los ojos blancos y la pared pegajosa y sobre cómo los tres se habían vuelto locos. Todavía están ahí arriba. Me mordí la lengua varias veces mientras hablaba. Tenemos que salvar a los tres. ¿Qué eran esos ojos blancos? Yo también estoy maldecido. ¿Qué hay ahí arriba? Gritaba. Su abuelo me abrazó y dijo,
Todo está bien. Todo está bien. ¿Estás bien, Ume? ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y qué hay de Taro? Taro era su nieto, no yo. ¿Por qué no se preocupaba por él? Empecé a entrar en pánico, pero luego me di cuenta de que no quería manchar al abuelo con esa porquería pegajosa y me aparté de él. Entonces vi lo que tenía sobre mí. Se parecía mucho a la mayonesa, pero con manchas negras y rojas, y al tacto también era como mayonesa. Además, apestaba. El olor me golpeó la nariz. De todos modos, en este punto se cortan mis recuerdos del incidente. Lo siguiente que recuerdo es estar acostado en el suelo de la casa de mi abuela, rodeado de adultos. Mis padres lloraban a mares. Estaban sentados a mi lado, pero no intentaban hablar conmigo. Todos los demás se comportaban igual. Los padres de Taro también estaban allí, pero simplemente lloraban en silencio, mirándome. Entonces me di cuenta de que no podía moverme. No estaba atado ni nada por el estilo, pero por alguna razón mi cuerpo no me obedecía. Ni siquiera podía hablar, solo abrir los ojos. ¿Qué es esto?, pensé con pánico, cuando la abuela de Taro se acercó a hablar conmigo. Umepon, mírame el ojo derecho. Bien, la abuela de Taro había perdido su ojo derecho hace mucho tiempo en un accidente y tenía una prótesis. Yo ya lo sabía, así que, ¿qué sentido tenía mirarlo? Pero hice lo que me dijo y vi que estaba igual que siempre. El enfoque está un poco desviado, pero es su ojo. De repente, pude hablar. Los adultos estallaron en gritos de alegría. Estoy tan contenta, está a salvo. Lloraban y se abrazaban. Mis padres me abrazaron, llorando, e incluso los padres de Taro lloraban. Estamos tan contentos, Ume-chan, tan contentos, pero a mí me parecía espeluznante. Su propio hijo probablemente se había vuelto loco. Entonces, ¿por qué se alegran y no me dicen nada con enojo?, pensaba. ¿Y qué pasó con los otros tres? ¿Qué les pasó?, pregunté. Los adultos solo respondieron, ¿de qué estás hablando? Han estado en casa toda la mañana. Ume-chan, si has aprendido una lección de esto, es que no debes volver a ir a la montaña solo. Ah, ¿con qué era eso? Ahora resultaba que había ido a la montaña solo. Probablemente a Taro y a los demás los habían encerrado en el cobertizo de su abuela porque se habían vuelto locos. Al darme cuenta de esto, no dije nada. 2 o 3 días después, llegó el momento de volver a casa con mis padres. Nunca más volví a ver ni a Taro ni a los demás. Incluso entre todos los que vinieron a despedirnos, Taro y los otros no estaban. Mi abuela todavía está sana, y ahora que tengo más de 20 años, la visito con los cambios de estación. La gente del pueblo sigue siendo amable. Los padres de Taro se comportan como siempre, pero a Taro y a los demás todavía no se les ve por ninguna parte. Cuando pregunté por ellos, me dijeron que Hanako se había casado y se había mudado a Tohoku. A Taro y Hiro los contrataron en la misma empresa, y luego ambos se mudaron al extranjero. Se decía que los tres habían estudiado en Tokio durante la escuela secundaria. Sea cierto o no, desde ese mismo incidente no los he vuelto a ver. Nunca supe qué eran esos ojos blancos ni esa sustancia pegajosa que era Magagami-sama, ni dónde estaban Taro y los demás. La anciana Kichizu, de la que hablaba Taro, nunca existió en el pueblo, y todavía no sé quién era. En todos los años, desde ese incidente, no me ha pasado nada ni he notado ningún cambio. Nunca volví a ver los ojos blancos ni la sustancia pegajosa. Les pregunté a mis padres y a los habitantes del pueblo al respecto, pero solo dijeron, probablemente fue solo un sueño. Subiste a la montaña solo y bajaste con insolación. ¿El estanque? No sé nada de eso. Es la primera vez que lo oigo. Cuando les hice las mismas preguntas a los niños que antes chismorreaban sobre el estanque, simplemente respondieron con calma. No sé nada de ningún estanque. Escuché esta historia de A, un chico con el que compartí habitación durante el entrenamiento para nuevos empleados cuando recién entré a trabajar. Todas las noches tenía pesadillas terribles que me despertaban. Así que le pregunté y él, medio en broma, me contó lo siguiente. Probablemente sea un invento, pero algo que pasó recientemente me hizo recordarlo. A
era un graduado universitario en Tokio y un novato en nuestra empresa, pero había nacido en la prefectura de N. La casa de su familia estaba en un pueblo remoto. Su madre era muy supersticiosa y a lo largo de los años había escuchado muchas historias de ella. Con mayor frecuencia, oía hablar de un yokai llamado Yorikata-sama. En resumen, al pie de las montañas cerca de su casa había un terreno, y ese terreno era el lugar donde vivía Yorikata-sama. La casa de A estaba rodeada de montañas, y allí había varias cuevas que llamaban Itoana, cuevas de origen volcánico en las que alguna vez vivieron personas. Las cuevas más famosas estaban consagradas como santuarios sintoístas. Probablemente era algo así como un lugar de poder, uno de esos lugares que la gente considera llenos de energía mística. Pues bien, una de esas cuevas se llamaba Ebiana, la madriguera de la serpiente, y conducía al lugar donde vivían Yorikata-sama y sus amigos. Por eso, se advertía a la gente que si se topaban con esas cuevas en las montañas, debían mantenerse alejados. A no tenía idea de quién era Yorikata-sama, pero su madre se lo advertía en cada oportunidad. ¿Vas a hacer ruido hasta tarde? Yorikata-sama vendrá por ti. Eso lo asustaba en parte. El tiempo pasó. Entró a la universidad en Tokio y se unió al club de esquí. Durante las vacaciones de invierno de su segundo año, él y 3 de sus amigos hablaron de quedarse en su casa durante las fiestas. En el lugar de donde era A, caía mucha nieve y había una estación de esquí cerca, así que era el lugar ideal para ir y organizar un campamento de esquí. Todas las vacaciones no hicieron más que esquiar. Pero por supuesto, incluso ellos se cansaron de esquiar todos los días, así que en la víspera de Año Nuevo se quedaron en casa. Estaban hartos de los programas de televisión navideños y se habían quedado sin temas de conversación. Por eso, en contra del sentido común, A decidió contarles a sus amigos la historia de Yorikata-sama. La televisión era aburrida, no había nada que hacer, y empezaron a hablar de ir a buscar Geviana como una prueba de valor. No, es demasiado peligroso, se negó A. Había varias supersticiones relacionadas con las montañas que rodeaban su casa, pero una de ellas decía que estaba prohibido entrar a las montañas en la víspera de Año Nuevo. Esto no era exclusivo de su pueblo natal. En la prefectura de N, aparentemente, hay muchas supersticiones que prohíben entrar a las montañas en un día determinado, pero sus amigos estaban muy emocionados y A no quería arruinar el ambiente. Así que, al final, decidieron ir a buscar Geviana. En la infancia las cosas son diferentes, pero A nunca había creído realmente en Yorikata-sama. Pensaba que la historia simplemente se había inventado para que los niños no se acercaran despreocupadamente a las cuevas y se toparan con osos o algo así. En las montañas había varias cuevas a las que los lugareños aconsejaban no acercarse, así que A intentó adivinar cuál de ellas podría ser Geviana. Decidieron comprobar un par de sus conjeturas y se pusieron en marcha. Sin embargo, en cuanto llegaron a la montaña, A sintió una punzada de inquietud. De niño, jugaba a menudo allí y la había escalado muchas veces, pero esta vez sentía como si hubiera entrado en un territorio desconocido, como si la viera por primera vez. A subió a las montañas de noche por primera vez y al iluminar el oscuro sendero de la montaña con su linterna, se sentía fuera de lugar. Tuvo que obligarse a caminar a pesar de que sus músculos estaban tensos y se sentía fatal. Mientras A y sus amigos recorrían diferentes cuevas, parecía ser el único que se sentía así, ya que sus amigos continuaban emocionados y no podía detenerlos. La primera y la segunda cueva eran diminutas, de apenas unos 5 metros de largo cada una. En la tercera, encontraron lo que buscaban. La cueva ascendía abruptamente, como un acantilado, y los 4 intentaron escalar por él. La entrada de la cueva en sí se veía desde el pie de la pendiente, pero aparentemente parecía una cueva normal. Solo cuando entraron se dieron cuenta de que algo andaba mal. Primero, el olor. Cerca de la entrada había varias puntas de flecha esparcidas. Muchas de ellas estaban clavadas en cadáveres de ranas. El olor de sus cuerpos en descomposición era insoportable. Sus 3 amigos, en adelante B,
C y D dijeron algo como «¡Qué asco!» y se rieron, pero A ya estaba en pánico y le temblaban las rodillas. Al notar que encontrar tantas ranas muertas y puntas de flecha esparcidas era extraño, B dijo, ¿no es un poco espeluznante? A estuvo de acuerdo con él, pero C y D avanzaron de manera desafiante y entraron directamente en la cueva. A y B los siguieron lentamente. La cueva era bastante profunda, de unos 10 metros de largo y lo suficientemente ancha como para que 2 personas caminaran hombro con hombro. Más adelante encontraron aún más puntas de flecha y cadáveres de ranas esparcidos por el suelo. Por las expresiones en sus rostros, todos se dieron cuenta de que estaban asustados, pero como era una prueba de valor, nadie se atrevió a ser el primero en sugerir irse. Continuaron su camino. Al final de la cueva había otro agujero, esta vez hacia abajo, hacia otra parte de la cueva. El agujero era un poco más grande que la cabeza de un humano, lo que significaba que apenas podrían colarse por él. Aproximadamente a 1 metro antes del agujero había 2 pilares de piedra, uno a cada lado, conectados con una shimenawa, una cuerda que purifica lugares o ahuyenta el mal. Cuando A la iluminó con la linterna y vio las familiares tiras de papel blanco en zigzag sobre la shimenawa, gritó. Por supuesto, los 4 habían visto una shimenawa antes en los santuarios, pero, fuera para bien o para mal, con esto no se debía jugar. Todos se callaron y el aire se volvió pesado. «¿Qué hacemos?», dijo alguien. Pero entonces C, que en general no se destacaba por su inteligencia, dijo, «No podemos irnos a casa así como así. Te dije que es peligroso». B, ¿en serio? Esto no presagia nada bueno. ¿De qué estás hablando? Cerca de mi casa hay un santuario con una shimenawa colgada. No es la gran cosa. Te digo que es peligroso. ¿Qué? ¿Te asustaste o qué? Si solo tomamos una foto con el teléfono, estará bien, ¿verdad? O sea, podemos simplemente tomarle una foto a lo que hay dentro de ese agujero. Genial. Hagamos eso. Vale, ve tú primero. Si quieres que lo haga yo, hazlo tú. Al final, D se acobardó y se negó a ir, así que fue C. Pasó por encima de la shimenawa y se acercó al agujero. Iluminó el interior con la linterna y en el momento en que tomó la foto, algo se movió adentro. C gritó y retrocedió hacia la cuerda. Los 3 restantes corrieron a ver qué lo había asustado, y todos se encontraron con esa mirada. Lo que vieron al otro lado del haz de la linterna estaba seco como una momia. Tenía la piel marrón y lo que parecía un rostro humano, pero sin ojos ni boca, solo agujeros negros y abiertos donde deberían estar los ojos. Salió arrastrándose del agujero hacia ellos. Atónitos, los 4 se quedaron allí mirándolo. Comprendió de inmediato que aquello era Yorikata-sama. El cuerpo debajo del rostro parecido a una momia era el largo cuerpo de una serpiente con una cola retorcida, bifurcada en la punta. Vi. Los 4 se quedaron helados por un momento antes de gritar y salir corriendo de la cueva. Solo echó un vistazo por encima del hombro una vez, pero la criatura simplemente los miraba desde detrás de la shimenawa y no intentaba cruzarla. Aunque estaba oscuro y no podía ver bien el rostro de la criatura, a A le pareció que le estaba sonriendo con malicia. Salieron de la cueva y, a partir de ese momento, según A, sus recuerdos eran confusos. Antes de darse cuenta, ya estaban frente a su casa. Según su madre, los vio a los 4 deambulando afuera con los rostros pálidos. Los llamó, pero nadie respondió. Simplemente entraron lentamente. Pensó que tal vez todo había sido un sueño, pero todos recordaban haber estado en la cueva y haber visto al hombre serpiente. Era imposible que todos hubieran tenido el mismo sueño. Los 4 amigos estaban deprimidos, ya sin ganas de esquiar. Al día siguiente todos regresaron a Tokio. Después de eso, C, el que cruzó la shimenawa para acercarse al agujero, empezó a tener pesadillas sobre Yorikata-sama. Cada noche parecían tan reales que se deprimió emocionalmente. Y justo cuando se suponía que debía graduarse de la universidad y buscar trabajo, dejó de asistir a clases. Poco después, A también empezó a tener sueños extraños. En el sueño, le cortaban ambos brazos con un hacha o algo así. Le rompían las piernas y lo arrojaban por ese agujero que habían visto detrás de la shimenawa.
Probablemente debido a que le habían cortado los brazos, se deslizaba por el agujero sin problema. Era bastante profundo y se despertaba antes de llegar al fondo. Recuerdo haber visto a A murmurando que él sería el siguiente, y eso me asustó. Por supuesto, el propio A también estaba preocupado e interrogó a su familia sobre este Yorikata-sama. Su abuelo murió cuando él entró a la escuela primaria y su abuela cuando entró a la preparatoria, y ninguno de sus padres sabía mucho al respecto. Les dijo a los lugareños que era importante para su clase de antropología cultural en la universidad y anduvo preguntando por Yorikata-sama. Pero aparte del monje del templo y un par de personas muy mayores, nadie sabía mucho realmente. Esto fue lo que descubrió. En el pasado, en el pueblo de A, existía un culto a la serpiente. O mejor dicho, todavía existía. Había muchos santuarios. Este dios perdió los brazos, se convirtió en serpiente y huyó a la prefectura de N, donde se convirtió en una deidad local. En la región cercana a la ciudad natal de A, había varios cuentos sobre un joven que fue arrojado a un agujero hacia el inframundo, donde se convirtió en serpiente y volvió a salir a la superficie. Además de Yorikata-sama, había otros nombres, como Saburo-sama y Imenokata-sama. Así que lo que A veía en sus sueños probablemente era algún tipo de ritual. Ah, sí, y además de los cuentos mencionados, también dijo que había una versión donde alguien elegido por la serpiente perdía los brazos y lo llamaban Yorikata-sama, el que es elegido. Últimamente sus sueños se están volviendo más largos, y dijo que empezó a ver lo que sucede después de golpear el suelo. Hay muchas otras personas allí, como él, Yorikata-sama. Todos se arrastran, los llevan a alguna parte, pero aún no ha visto el final del sueño. Por eso no sabe exactamente a dónde. En el momento en que vea el final, creo que me pasará lo mismo que a C. Después de decir esto, A se calló, pero honestamente, todo el tiempo estuvo sonriendo con suficiencia y contando la historia como si fuera una gran broma, así que creo que todo es un invento. Es el tipo de persona al que le gusta bromear y hacerse el tonto. Quiero decir, para ser alguien que estaba en pánico, ciertamente recordaba muchos pequeños detalles de este Yorikata-sama, y las historias sobre sus sueños simplemente apestan a plagio de cuentos populares. Además, ¿qué diablos pasó con B y D? Pero el otro día tuvimos una capacitación corporativa en Tokio, y A no estaba allí. Según alguien de la misma sucursal que él, sufre de disautonomía y renunció a su trabajo. Al escuchar esto, recordé la historia que me contó hace todos esos años y empecé a preguntarme, ¿y sí, esto sucedió cuando estudiaba en el tercer año de la escuela secundaria? Nos mudamos a la ciudad de Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, por el trabajo de mi padre. Honestamente, mudarse cuando uno es estudiante de tercer año de secundaria es lo peor que se te puede ocurrir. Pero era por su trabajo y yo no podía hacer nada al respecto, así que acepté de mala gana. Pero todo empeoró cuando llegamos a la casa y vi que era un auténtico basurero. En cuanto la vi, me preparé para una larga jornada de limpieza. Era horrible. Había envoltorios de dulces y basura por todas partes. No solo eso, el cristal de la ventana que daba al jardín estaba roto. Suspiré. ¿Por qué el dueño no hizo nada al respecto? En serio, me quedé mirando el jardín cuando mi padre me llamó desde arriba. «Oye, Kazuya, consígueme un par de bolsas de basura». Vale. Fui y tomé algunas. Pero en el momento en que entré a la casa, me invadió esa sensación. Nunca me gustaría esa casa. Era lúgubre y oscura, a pesar de que era la hora del almuerzo. Tenía malos presentimientos al respecto. Las escaleras estaban justo enfrente de la entrada. Al final del pasillo estaba la cocina, la sala de estar y una habitación libre. Mis padres y mi hermano menor estaban arriba limpiando. Los escuchaba moverse. Subí las escaleras y los encontré poniendo todo en orden. Bien, vamos a dejar este lugar limpio y reluciente. Ve y ayúdanos. Hice una mueca mientras recogía la basura que tirada por el suelo. Estaba realmente sucio. ¿Cómo demonios la gente que vivía aquí antes que nosotros se las arregló para ensuciarlo tanto?
Había envoltorios de cenas congeladas por todas partes y moho en los dulces. Era asqueroso. Fui recogiendo basura por el camino y terminé al final del pasillo. Me volví para mirar la pared a mi izquierda y había un trozo de cinta adhesiva pegado en una posición inusual. La pared era una pared, pero en comparación con las contiguas, esta era de color blanco. Quizás detrás de ella había una habitación. La parte blanca tenía exactamente la forma de una puerta. Mirando el plano de la casa, coincidía perfectamente con una habitación. Entonces, ¿por qué la puerta estaba sellada? Oye, ¿por qué no podemos entrar aquí?, pregunté. Y mi padre se acercó. ¿Qué diablos es esto? Maldita sea, no me dijeron nada sobre esto, gruñó. Sacó su teléfono y bajó las escaleras. ¿Qué pasa? La puerta de esta habitación está sellada. Ah, esta puerta. No puede ser. Mi hermano tocó la pared como si fuera una criatura misteriosa. Oye, la cinta adhesiva se ha despegado aquí, ¿verdad? La toqué y se hundió hacia adentro. Quizás esa parte no era realmente una pared. ¿Quieres arrancarla? Mi hermano intentó arrancar la cinta a una velocidad increíble, pero parecía que había demasiada, así que a mitad de camino se rindió. Sin embargo, pudimos ver un pequeño agujero a través de ella, lo que significaba que realmente no había ninguna pared detrás. La cinta cubría algo. Después de descansar un poco, mi hermano volvió a intentar arrancar los restos de cinta. El pequeño agujero se hacía cada vez más grande, y una vez que quitó toda la cinta, quedó un agujero de unos 50 centímetros de diámetro. Parece que no podremos pasar por aquí. Me pregunto, ¿qué habrá adentro? Metió la cabeza por el agujero. Vaya, está completamente oscuro, no veo nada. No entra luz por la ventana. Lo aparté para mirar por mí mismo. Efectivamente, la oscuridad era total. No había ni una sola fuente de luz, nada más que oscuridad extendiéndose en todas direcciones. En ese momento, nuestro padre regresó de abajo con el dueño de la casa. ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué es este agujero? Cuando arrancamos la cinta, había un agujero ahí. También hay un agujero. Yanagi-san, es un poco desagradable que no nos haya hablado de esto antes. Lo siento muchísimo. Tras disculparse, se quedó en silencio. Curiosamente, ni siquiera intentó mirar por el agujero. Por la expresión de su rostro, estaba aterrorizado. Me gustaría hablar sobre qué vamos a hacer con esta habitación. ¿Les importaría bajar conmigo? Les puedo dar más detalles allí. De acuerdo. En este estado es un pequeño problema, ¿no? Si hay una habitación en la casa que no podemos usar, es un poco inconveniente. Mi padre y el dueño bajaron. Había algo sobre lo que quería averiguar más, así que bajé y salí al patio. Lo que quería saber era qué pasaba con las ventanas de esa habitación sellada. Me acerqué al lado de la casa donde estaba la habitación, pero, curiosamente, no pude encontrar ningún rastro de ventanas. Sin embargo, había un lugar que parecía como si alguna vez hubiera sido una ventana, o sea que también estaba tapiada. Sí, las paredes circundantes eran blancas y negras, pero solo esa parte era blanca, así que destacaba. Unos 5 minutos después, mis padres y el dueño salieron. Lo siento muchísimo, organizaremos los trabajos de construcción, así que en cuanto esté todo arreglado, se lo haremos saber. Bueno, si me disculpan, cuídense. ¿Terminaron de hablar? Sí, van a derribar esa pared y a convertirla en una habitación normal que podamos usar. La agencia inmobiliaria pagará por ello, así que no tengo nada más que decir. De repente, mi hermano gritó y bajó corriendo las escaleras a toda velocidad. Vaya, espera, ¿por qué gritas? Oye, vas a molestar a los vecinos. En esa habitación, de arriba, hay algo ahí. Parecía asustado. Metí la cabeza adentro, intentando ver si podía entrar. Entonces escuché que algo se arrastraba hacia mí desde el otro extremo de la habitación. Me preguntaba qué sería, así que presté atención. Pero luego, probablemente sea solo una rata. No hay por qué asustarse tanto. No, no era una rata, ni un animal, ni nada por el estilo. El sonido era como si estuvieran arrastrando algo por el suelo. Tal vez algún animal grande se había extraviado. De todos modos,
Tenemos que volver a tapar este agujero. Cariño, por favor, hazlo tú por mí. Vale, claro. De todos modos, no hay nada que temer. Probablemente sea solo una gran rata que se instaló allí. Mi hermano fue y se encerró en el coche, como si supiera que no servía de nada decir nada más. Pero a mí me dio aún más curiosidad, así que agarré una linterna y subí al segundo piso para echar otro vistazo. La luz solitaria iluminó la habitación oscura. Estaba llena de cosas y cajas de cartón. Intenté escuchar, pero no oí nada parecido a lo que había descrito mi hermano. Me invadió una sensación extraña. Recordé que estaba allí completamente solo. Se me puso la piel de gallina. Entonces llegó mi padre. ¿Qué haces? Pensé en venir a buscar a la rata. ¿Cómo se ve por dentro? Parece un simple trastero. Eso significa que tendrán que deshacerse de todo esto cuando vengan a repararlo. Pero ¿por qué los dueños anteriores la cerraron así en primer lugar? Llegaron al extremo de bloquear las puertas, las ventanas. Esa era una buena pregunta. Si solo fuera un trastero, podrían haberlo dejado como estaba. ¿Por qué tomarse tantas molestias para bloquearlo? No tenía sentido. No es que nos molestara tener una habitación extra, pero mientras pensaba en ello, mi padre volvió a tapar el agujero con cinta adhesiva. Cuando terminó, volvió a bajar. Fui tras él, pero entonces miré inconscientemente el agujero. ¡Qué demonios! Algo andaba mal. Mi padre había sellado el agujero perfectamente, y sin embargo, parecía que se movía. Se me puso la piel de gallina. Parecía como si algo estuviera intentando salir por el agujero. Me asusté y bajé corriendo. Cuando llegué a la sala de estar, ya estaba limpia. Había llegado el momento de elegir las habitaciones. Nuestra madre y nuestro padre se iban a quedar en la habitación de estilo occidental de la planta baja, y mi hermano y yo teníamos las habitaciones de arriba. En teoría, debería haber 2 habitaciones arriba, una para cada uno de nosotros. Pero considerando que la otra habitación estaba en ese estado, tendríamos que soportarnos el uno al otro hasta que la arreglaran. Pero mi hermano se negó y no quiso escuchar razones. No quería volver a subir allí. Al final, discutió tanto que se decidió que se quedaría en la sala de estar hasta que terminaran las obras arriba. Al principio pensé que era simplemente porque no quería compartir habitación conmigo, pero resultó que le aterrorizaba esa otra habitación. Mi hermano estaba en 5º grado. Ya debería haber superado esas cosas, pero tampoco es que no lo entendiera. O sea, yo también quería creer que lo que había visto era solo un error de percepción. En algún momento, cuando lo pensé, me dio demasiado miedo volver a subir, pero quejarme tampoco serviría de nada, así que agarré mis cosas para llevarlas arriba. Sin embargo, cuando llegó la noche, el segundo piso se volvió absurdamente oscuro. Me daba miedo siquiera mirar hacia allí, como si un fantasma fuera a bajar a buscarme. Subí las escaleras, saltándome un escalón tras otro. Poco a poco, el agujero apareció en mi campo de visión y fui a comprobarlo. Como era de esperar, no tenía nada de inusual. O sea que lo que había visto antes solo había sido mi imaginación. Decidí no preocuparme más por eso. Probablemente solo estaba cansado por la mudanza. Al menos me obligué a creer eso para distraerme del miedo que sentía. Después de terminar de arreglar mi habitación, me metí en la cama. Estaba tan cansado por los eventos del día que me quedé dormido de inmediato. Un ruido en el pasillo me despertó de mi ligero sueño. Miré el reloj. Ya pasaban de las 6 de la tarde. La habitación estaba completamente a oscuras y el ruido de fuera me asustaba, así que corrí a encender la luz. El ruido seguía. Pegué la oreja a la puerta y escuché que el sonido venía del final del pasillo. ¿Estaban arrastrando algo? No. Sonaba más como si algo estuviera rascando. Era de lo que había hablado mi hermano antes. Unos minutos después, escuché un nuevo sonido. El nuevo sonido se mezcló con el anterior. Estaba asustado. De ninguna manera ese sonido podía provenir de alguien de mi familia. Parece. Empecé a sudar frío. De alguna manera, supe lo que era. Cinta adhesiva. Era la cinta adhesiva que estaban arrancando de la pared. Ahí fue cuando empezó el verdadero miedo. Mi familia estaba en el primer piso. Era poco probable que subieran pronto.
Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Me quedé allí parado, escuchando el sonido. Entonces ocurrió lo que más temía. Algo cayó al suelo. Luego le siguió algo blando, probablemente la cinta adhesiva que estaba en la pared. El suelo crujió. Escuché cómo algo se arrastraba por él. Fui invadido por un terror que no podía describir. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que experimentaba algo parecido. La realidad de algo que no podía explicar me provocaba aún más terror. El sonido de arrastre se acercaba inexorablemente a mi puerta. Tomé una decisión. Iba a gritar. Pensé que si gritaba, mi familia en el primer piso me escucharía y subiría corriendo. Pero ¿y si se habían ido? Si ese fuera el caso, alertaría a la cosa del pasillo de mi presencia. No, probablemente ya sabía que yo estaba allí. Sin importarme ya lo que los demás pudieran pensar de mí, grité con todas mis fuerzas. Mi voz hizo eco por toda la casa, tan fuerte que ya no podía escuchar a esa criatura en el pasillo. Grité tan fuerte y durante tanto tiempo que me quedé sin aire en los pulmones. Estaba jadeando. Agucé el oído para escuchar lo que había en el pasillo, pero todo estaba en silencio. Luego escuché a alguien subir corriendo las escaleras. El solo hecho de escuchar ese ruido me hizo sentir aliviado. La puerta se abrió y mi padre apareció en el umbral, enfadado. ¿Sabes a qué hora estás haciendo esto? Vas a cabrear a los vecinos. Me dio un coscorrón, pero a mí me asustaba más lo que había en el pasillo que el enfado de mi padre. Cuando bajamos, eché un vistazo al agujero en la pared. La cinta ya no estaba. Se lo dije a mi padre y él fue a arreglarlo. ¿Y qué era eso entonces? O sea que realmente algo había salido de allí. Me di cuenta de que ahora esa cosa podía estar en cualquier lugar de la casa. Mencioné lo que había pasado durante la cena, pero mis padres pensaron que estaba bromeando. Simplemente se echaron a reír, pero mi hermano bajó la cabeza, como si no quisiera escuchar lo que yo decía. Quería saber qué le había pasado a él antes del almuerzo. Parecía demasiado asustado por simplemente haber escuchado algo. Después de cenar, me acerqué y le pregunté. Hizo una mueca e insistió en que no quería hablar de ello, pero insistí y se puso serio. Después de que bajaste, metí la cara en el agujero para ver qué había adentro. Estaba oscuro, así que no vi nada, pero poco a poco empecé a escuchar ese sonido que venía del fondo. Al principio también pensé que era solo una rata, pero no era eso para nada. Escuché un poco más, y luego vi algo en la tenue luz del pasillo. Se quedó en silencio. Le pregunté qué era. Parecía una mano. Entonces me asusté y bajé corriendo. No supe qué decir, me quedé sin palabras. Al escuchar esto, perdí todas las ganas de volver a mi habitación por la noche. Convencí a mis padres de que me dejaran quedarme en la sala de estar con mi hermano a dormir. Pero, la verdad, no pegué ojo en toda la noche. Cada vez que pensaba en esa criatura que todavía acechaba en el segundo piso, me ponía más y más triste la idea de tener que seguir viviendo en esa casa. A la mañana siguiente, después del desayuno, tenía que prepararme para la escuela. Era mi primer día en una nueva escuela. Un día importante, así que mi padre me llevó en coche. Cuando fui a prepararme, me di cuenta de que mi ropa y mi mochila estaban en el segundo piso. Estaba dudando sobre qué hacer, pero, tragándome el orgullo, le pedí a mi hermano que me acompañara porque tenía miedo. Aceptó a regañadientes y subió detrás de mí. Cuando llegamos al segundo piso, miré el agujero y la cinta se había caído. Tal vez mi padre no la había pegado muy fuerte, pero todo lo que podía pensar era que algo había vuelto a salir de allí. Mi hermano miró el agujero y empezó a temblar. Entré rápidamente a mi habitación, agarré lo que necesitaba y lo llevé todo de vuelta a la sala de estar. El día de escuela transcurrió sin problemas, y con un mapa en las manos me dirigí a casa. Intenté entrar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Tal vez no hay nadie en casa, pensé con desánimo. Mi madre probablemente había ido a recoger a mi hermano. Usé la llave de repuesto para entrar. La casa estaba en silencio. Me apresuré a la sala de estar y encendí la televisión y la luz, subiendo el volumen al máximo. Tenía cero ganas de subir las escaleras. Esa cosa probablemente todavía estaba allí.
¿Sabría que yo estaba en casa? Cuando empecé a pensar en ello, no pude luchar contra el miedo que crecía dentro de mí. Me senté en el sofá a ver la televisión, pero luego me entró sueño. Decidí que dormiría un poco, porque si lo hacía, el tiempo pasaría y alguien volvería a casa para cuando me despertara. Por supuesto, dejé la televisión encendida. Me despertó un ruido. La oscuridad me rodeaba. Por alguna razón, la televisión estaba apagada. «Mamá», susurré suavemente, pero parecía que de todos modos no había nadie en casa. Confiando en la débil luz que entraba por la ventana, agarré el control remoto, pero la televisión se negaba a encenderse. Se había cortado la luz, pero era extraño. Había luz en las casas de los vecinos. Me pregunté si solo había pasado en nuestra casa, y entonces me di cuenta de que el sonido que había escuchado debía haber sido el de la caja de los plomos. Pero no es que hubiera estado usando tanta electricidad como para que saltaran. Tal vez se había roto. No me quedaba más remedio que ir a revisar el interruptor de la entrada, pero en la oscuridad me daba miedo. Du. Salí al pasillo. Todo estaba oscuro. Lo que más me asustaba era que tenía que pasar por las escaleras para llegar a la entrada. Caminaba lentamente, intentando no hacer ruido. Y entonces mi pie tropezó con algo y di un salto. Acababa de patear mi mochila que había dejado en el pasillo. Un silencio desagradable me envolvió. Finalmente llegué al interruptor. Subí la palanca y no pasó nada. Estaba totalmente confundido. ¿Por qué no funciona? Escuché un ruido sordo arriba. Era un sonido que conocía demasiado bien. El sonido de algo arrastrándose y acechando. Definitivamente venía de arriba. Era de ese agujero. No podía moverme. Por alguna razón, me senté. Simplemente no tenía ningún deseo de moverme. El sonido se acercaba cada vez más. Era solo una suposición, pero parecía que estaba bajando por las escaleras. Me concentré en las escaleras, pero todo lo que podía hacer era mirar fijamente. Me temblaban las piernas y me castañeteaban los dientes. Vi algo negro en el quinto escalón. No sabría decir si era humano, pero definitivamente había algo parecido a una mano humana allí. No podía enfocar la vista. Me dio vueltas la cabeza. Me dieron náuseas. Mi corazón latía desbocado. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi habitación, en el segundo piso. Solo había sido un sueño. O al menos, eso esperaba. Escuché ruidos de maquinaria fuera de mi habitación. Me asomé por la puerta y vi que un obrero estaba demoliendo la pared del agujero. Me invadió el alivio. Según mi familia, me encontraron inconsciente en el vestíbulo. Me encontró mi madre y se sorprendió tanto que llamó a una ambulancia. Pero, al parecer, todo estaba bien conmigo. Poco después, mi padre llegó corriendo y me subió. Me preguntaron qué había pasado la víspera, pero no tenía ganas de hablar de ello. Derribaron la pared del agujero e incluso las ventanas tapiadas, por lo que todo se volvió mucho más luminoso. La habitación en sí estaba llena de juguetes infantiles y libros con ilustraciones. Parecía que había sido el dormitorio de un niño. Después de que remodelaron la habitación, los ruidos, curiosamente, cesaron. Mi hermano se calmó e incluso pudo compartir la habitación conmigo, pero a pesar de que remodelaron esa habitación, yo no tenía ganas de usarla. Justo cuando terminé la escuela secundaria, de todos modos, nos mudamos de esa casa. Al final, todavía no sé qué era esa criatura.